os irmãos da Europa, que estão no velho continente. Los hermanos de Europa que están en el viejo continente, siempre buscamos al Señor para saber cuál es la palabra que vamos a pasar para los hermanos, ¿no? La palabra actual que Dios quiere hablar para los hermanos. Y el título de la palabra de esta noche es, el mensaje 1 es: Yo vine para lanzar fuego sobre la tierra. Es el encargo que el Señor ha colocado en nuestro corazón. Y este encargo está vinculado al encargo que el hermano Pedro va a hablar mañana a la noche para los hermanos. Y todo está en la línea de lo que el Señor nos ha hablado últimamente, ¿no? Yo voy a leer los versículos que están en Lucas, capítulo 12, versículo 49 al 50. Voy a leer primero los versículos que están en nuestra. Yo vine para lanzar fuego sobre la tierra y bendecir. Bien quisiera que ya estuviera ardiendo. El objetivo por el cual Dios, hermanos, quiero colocar unos ítems que ya colocamos en el pasado, pero quiero colocar este fundamento, esta base para lo que voy a compartir hoy. Sé que el Señor tiene un encargo, una luz, una línea para pasar, para que podamos. El objetivo que el Señor nos dio de Dios haber enviado a su Hijo a la tierra, todo eso, hermanos, está alineado con este encargo actual para lanzar fuego sobre la tierra. Y el Señor, al hablar esto, abrió su corazón y expresó algo que estaba reprimido dentro de él, ¿no? Era una necesidad, un anhelo que él tenía dentro de él, y él de cierta manera, él se desahogó, ¿no? Bien quisiera que ya estuviera ardiendo, pero todavía no está ardiendo. ¿Cómo me gustaría que este fuego ya estuviese ardiendo, ¿no? Que el mundo esté en llamas, pero todavía no. ¿Por qué? Porque todavía no completé lo que tengo que hacer. Yo tengo bautismo por el cual yo he de ser bautizado. ¿Y cuánto yo me angustio para que esto se realice? El Señor nos está hablando que Él tenía un bautismo. No era un bautismo que Él ya tenía recibido, ¿no? De Juan Bautista. Era un bautismo, vamos a ver después, durante este mensaje, que era el bautismo de su muerte, era el cáliz que estaba para beber. Este bautismo con el cual él iría a ser bautizado. ¿Cuánto me angustio, no? Hasta que se realice. Voy a leer los dos versículos en la versión King James actualizada. No vine para traer fuego sobre la tierra. ¿Y cómo me gustaría que ya estuviera en llamas? Yo vine para traer fuego sobre la tierra. ¿Y cómo me gustaría que ya estuviera en llamas? Pero todavía no está en llamas, ¿no? Porque no se abrió un camino para eso. Porque tengo que pasar por un camino, ¿no? Y mucho me angustio hasta que eso pase, ¿no? Entonces, hasta aquí voy a volver un poco. Voy a leer para ustedes algunos títulos que el hermano Pedro nos ha dado para lanzar la base para la evolución de la palabra de esta noche. En las últimas lives que el hermano Pedro dio, por ejemplo, ayer a la noche fue la electricidad celestial. Fue la voz omnipotente de un ejército. La otra fue la electricidad celestial. Y en las palabras del domingo fueron los 4 seres vivientes, relámpagos, voces y trombot, los 7 espíritus delante del trono de Dios, la era de los 7 espíritus. Estos han sido los encargos más recientes del Señor, de mostrar, de revelar algo allá en el trono de Dios, cuando Dios
dijo a Juan, sube para aquí, y le mostró lo que estaba pasando en el trono de Dios, delante del trono de Dios. Quién Dios era, ¿no? El aspecto de Dios, su aspecto, su expresión. Y vimos y usamos esos términos. El hermano Pedro usó ese término que Dios es electricidad, y el hermano Pedro habló en la live que de la energía de Dios, que Dios tiene un hablar lleno de energía, y Dios quiere traer esa energía a la tierra, porque Cristo es aquel que trajo eso, y el Espíritu está transmitiendo eso hoy. Entonces, queridos hermanos, queremos conectar el cielo a la tierra, conectar el cielo a Europa, delante del trono de Dios. Ahí en su trono Dios es relámpago, es un trueno. También vemos fuego, voces, y Dios es como electricidad en el aspecto eléctrico, en el aspecto de los 4 seres vivientes, que eran iguales al aspecto de Dios. Allí también había relámpagos. Cuando se movían, habían relámpagos, había fuego también. Entonces, queremos mostrarles aquí en el inicio de la palabra de esta noche que Dios, voy a hacer esta conexión, en el cielo es relámpago, es electricidad, pero aquí en la tierra Dios es fuego. En su trono, en su esencia, en su naturaleza, es electricidad, es un relámpago, es luz, es energía. Pero cuando Dios entra en contacto con el hombre, si Dios viniese con todo su potencial, no restaría nada de la humanidad, porque Dios habita en luz inaccesible. Traducido para el encargo de hoy, Dios habita en un lugar como en una energía inaccesible. Juan pudo estar en la presencia de él porque él estaba en espíritu, ¿no? Pero físicamente no habría posibilidad. Entonces, delante del trono de Dios, él tiene toda esa energía, esa electricidad, es algo asustador. Pero Dios ama al hombre y él quiere contactar al hombre, quiere relacionarse con el hombre aquí en la tierra. Cuando Dios aparece aquí en la tierra, es fuego, es fuego. Por eso que Jesús dijo, yo vine para lanzar fuego. Acuérdense que Jesús era Dios encarnado. Dios encarnado. Jesús no vino como Dios Padre, él vino como Dios Hijo. Nadie jamás vio a Dios, Juan dice. Pero el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, es quien lo manifestó. Entonces tenemos, queridos hermanos, la teología, la Trinidad, pero no estamos aquí para estudiar la teología. Queremos aplicar esta riqueza, este aspecto rico del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y sabemos, de acuerdo con lo que vemos en la economía de Dios, el Padre es el que planeó. El Padre, el Hijo y el Espíritu, pero quiero dejar bien claro, hermanos, no tenemos tiempo para entrar en detalles sobre el Dios triuno, la Trinidad, no estamos para estudiar sobre eso. Ustedes, hermanos, ya tienen una cierta base, especialmente aquellos que están algún tiempo ya en la vida de la iglesia, ya tienen esa verdad fundamental. Tenemos un solo Dios, no tenemos 3 dioses. La Trinidad no muestra que tenemos 3 dioses, es un solo Dios. Por eso que es un misterio. Pero al relacionarse con el hombre, Dios se presenta en 3, como Padre, Hijo y Espíritu. Y el libro de Efesios nos deja bien claro que el Padre es aquel que planeó, el Hijo es aquel que cumplió y el Espíritu es aquel que transmitió. Inclusive tenemos el himno, un himno que tiene una letra que dice eso. Entonces vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1.
Versículo 3 hasta el 5 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cuando dice Dios Padre, siempre es en el cielo, ¿no? Según nos escogió en Él antes, aquí está el plan de Él, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Voy a usar el término correcto del griego que dice filiación, suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. No voy a entrar en detalles por causa del tiempo, pero simplemente voy a leer este versículo que esto es relacionado al Padre, a un plan del Padre, que el Padre planeó. Y el versículo 6 en la parte final dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es ese amado? Es Jesucristo, el Hijo, en el cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Aquí vemos la encarnación de Cristo, su vivir humano, su muerte en la cruz y la obra de redención que Él realizó por nosotros. Aquí el Hijo cumplió lo que el Padre planeó en la eternidad pasada. Antes de la fundación del mundo, el Hijo lo cumplió. El Padre, que era inaccesible, el Hijo lo trajo a Dios a la tierra. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, estaba con Dios y el Verbo era Dios. En la eternidad pasada, inaccesible, ¿no? Y en Juan 14 dice, y el Verbo se volvió carne, se hizo carne. Y el Verbo se hizo carne, vino para la tierra, Dios se encarnó, se volvió accesible, que podía ser visto, que podía ser oído, tocado. Y ahora vamos para el versículo 3 de la parte final y el versículo 14 que dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está el Espíritu Santo. Solo que este Espíritu Dios ya había prometido en el Antiguo Testamento para Abraham, cuando dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham apuntaba para el Espíritu, se direccionaba para el Espíritu, y eso vemos en la epístola de Pablo a los Gálatas. Pablo nos deja bien claro esa promesa, que era esa promesa que había hecho para Abraham, que era una promesa del Espíritu, ¿no? Y en el versículo 14 dice que ese Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa, son las arras de nuestra herencia, es la garantía, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. La coordinación de esa Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Padre planeó, el Hijo cumplió y el Espíritu hoy lo aplica, nos transmite a nosotros. Tenemos acceso a Dios a través del Espíritu. Cristo abrió las puertas. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero cuando Cristo murió, Él fue sepultado y resucitó, ahí Él se volvió el Espíritu que da vida y hoy tenemos acceso en un solo Espíritu al Padre. Eso vemos en Efesios capítulo 2, versículo 18. Voy a leer qué dice aquí. Voy a leer desde el 13 al 18 dice. Eso muestra esa coordinación del Dios triuno, ¿no? Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. ¿Lejos de quién? Uno del otro. Las varias naciones, nacionalidades, grupos separados por las órdenes y lejos de Dios, ¿no? Versículo 11 y 12 dice que nosotros estábamos totalmente separados sin Cristo, ajenos, sin Dios en el mundo, pero en el versículo 13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. El hombre no tenía acceso a Dios, pero Cristo nos trajo para Dios, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre haciendo la paz. Diferentes tipos de personas estaban separados por sus ordenanzas, por las clases, las razas, y etcétera. Pero aquí se reconciliaron con Dios, ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, mediante la cruz, mediante la obra del Hijo. Destruyó esa enemistad y nos reconcilió con Dios, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, los unos de los otros tenemos entrada. Qué maravillosa coordinación. Por Cristo tenemos entrada a un mismo espíritu, al Padre. El Padre planeó, el Hijo realizó y el Espíritu cumplió. Un mismo espíritu. Hoy tenemos acceso al Padre a través de ¿quién? A través del Espíritu. Un espíritu, alabado sea el Señor. Otro ejemplo que fue usado recientemente por el hermano Pedro en sus mensajes y que nosotros estamos muy familiarizados es Deuteronomio 8:7. Este versículo también ilustra el Dios triuno. Deuteronomios 8:7, que dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, que son esos manantiales que son profundos, que brotan desde allá del cielo, ¿no? Pero estos manantiales vienen para una superficie, que es la fuente, que es el Hijo, que nos hace, el manantial es el Padre. El Hijo nos trajo el agua desde las profundezas del manantial para la superficie de la tierra. Y tercero son las brotas en vegas y montes, que brotan a través de esas fuentes, que comienzan a brotar en vegas y montes para alcanzar toda la tierra. Lo que les quiero mostrar es cómo ese Dios que es electricidad, energía, como el hermano Pedro dijo tanto, ¿no? Con ese aspecto de relámpago, de voces, de truenos, como ese Dios hoy es así para nosotros hoy en la tierra. Su voz es omnipotente y esa voz puede ser transmitida para toda la tierra. Entonces tenemos aquí el manantial que brotan en vegas y montes. En nuestro día a día, lo que podemos usar es la electricidad, ¿no? Que es generada en un lugar hidroeléctrico, ¿no? Donde hay centenas de volts. Son lugares inaccesibles para los usuarios. Quien se aproxima muere, pero como esa electricidad es generada en la usina eléctrica, eso representa al Dios Padre con toda su energía, que es inaccesible, que es representado como usina eléctrica. Ese alto voltaje tiene que ser bajado para un nivel accesible para los usuarios, ¿no? Para nosotros los hombres. Tenemos las subestaciones y los transformadores, eso representa el Hijo. Las líneas de transmisión de alta tensión que llevan alta tensión hasta eso, todo eso significa la encarnación del Hijo. Las subestaciones, la electricidad de altísima tensión, son transformadas en una alta tensión más sensible, que es 8.000 watts, que llega a 10.000, y etcétera. Y llega a 220 watts,
Entonces esa subestación y esa línea representa al Hijo, la encarnación del Hijo, su proceso, cómo fue procesado a través de su vivir humano, en la cruz, a través de la muerte. Y hoy, ¿qué es lo que recibimos hoy en casa? Recibimos la baja tensión, 110 watts o 120 watts. Esto llega a nuestras casas. Usamos nuestros electrodomésticos, en las corrientes y todo funciona. Algo totalmente accesible, ¿no? Entonces esos cables extraen la electricidad. Eso representa el espíritu, es la corriente eléctrica, como con una tensión que puede ser usada por el usuario, nosotros, ¿no? Eso, quien hace eso es el espíritu. Aquella altísima tensión que es inaccesible, eso es Dios. Pero la otra, esta transmisión, por ejemplo, que está siendo transmitida ahora, es posibilitada por la electricidad, la imagen, el son, todo esto existe por causa de la electricidad. El espíritu es así, también se hace accesible al hombre. Todos sus recursos, todos sus aspectos. Alabado sea el Señor. Vamos a leer Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ese Hijo, a quien constituyó de heredero de todo, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquí dice, el resplendor de la gloria, toda su energía, toda esa electricidad inaccesible, pero el Hijo, eso volvió a esa gloria, ese poder, volvió eso accesible para nosotros. No teníamos acceso, no tenemos acceso a toda esa gloria hoy, pero sí tenemos acceso al resplendor. No tenemos acceso al sol. Quien se aproxima del sol muere, ¿no? Se va a derretir si llegamos cerca del sol, pero lo que recibimos hoy son los rayos del sol. Los rayos de luz. Y eso sustenta la vida, ¿no? Aquí en la tierra. Entonces, Cristo son los rayos del sol de la gloria de Dios. Dios Padre, en su energía, electricidad, luz, es la gloria, el sol. ¿Ok? Hoy, el Hijo es aquel que nos trae los rayos hasta nosotros, los rayos de Dios hasta nosotros. Él es el resplendor de su gloria, resplandor de la gloria. Y la imagen misma de su sustancia. En griego es hipóstasis. Esa misma imagen de su sustancia es su impresión. No tenemos acceso al ser de Dios en sí, en su esencia en sí, en su naturaleza, en su hipóstasis, pero sí tenemos acceso a su sustancia, a su expresión, a sus sustancias, a su copia, ¿no? Es un termo muy bueno que todos entienden, es un fax, es algo idéntico. No tenemos acceso al documento original, pero tenemos algo que es un fax, que es la imagen exacta de su sustancia, de su ser. Y ya vimos muchas veces que hablamos de los 7 espíritus, de las 7 antorchas, de los 7 ojos del Cordero. Entonces vamos a leer en Apocalipsis. Hermanos, no pierdan, lo que vamos a hacer es relacionar el título de este mensaje, yo vine para lanzar fuego sobre la tierra, ese fuego, con lo que ha sido hablado, lo que está delante del trono de Dios, que Dios es energía, es electricidad, los relámpagos, con voces
truenos, de vínculos que queremos establecer en esta palabra, para concluir con el encargo de los hermanos en Europa. Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. La orden aquí está cambiada, ¿no? Porque el orden es Padre, Hijo y Espíritu. Y aquí está Padre, Hijo. Aquí dice que no vamos a entrar en detalles. Aquí 7 dice que además de lo que significaba en el pasado, lo que les dijimos, que era de la intensidad 7 veces intensificado, de lo que el Señor nos quería mostrar de una forma más clara, es el aspecto de lo completo que es el espíritu, de su calidad, de su estado, de su propiedad completo, ¿no? Ese estado completo. Y lo que está perfecto, lo que está listo, lo que está pronto en su plenitud, en todos los aspectos, todo inclusivo. Nosotros no podemos dejar fuera ningún aspecto del espíritu hoy, ¿no? No podemos relevar, tenemos que incluir todo, todos los aspectos del espíritu. El 7 es un número completo. Eso nos muestra lo completa que es el mover de Dios en la tierra, lo que Dios necesita hacer en Europa, la acción de los 7 espíritus es lo que necesita Europa. El trabajo de Dios no puede ser parcial en Europa, tiene que ser completo, porque allá en Europa va a ser el escenario del anticristo. Entonces, cuando Dios quiere demostrar esta completación de su obra, nos muestra los 7 espíritus, los 7 trompetas, las siete copas. Capítulo 4, versículo 5 dice: del trono de Dios. En Apocalipsis 4, 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. De la parte de Dios es truenos, relámpagos, algo asustador, voces, algo inaccesible, ¿no? Pero delante de ese trono, ahí está la coordinación del Dios triuno de la Trinidad, ¿no? Ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Son los 7 espíritus de Dios. Dios en sí, en su naturaleza, en su potestad, en su omnipotencia, Él es un relámpago, es un trueno, voces. La palabra relámpagos aquí en portugués, tenemos los rayos, los relámpagos y los truenos. En inglés eso es solamente lightning. En el griego también. En el portugués tenemos esa diferenciación de la misma cosa. O sea, el rayo es una explosión, es una descarga eléctrica, es un fenómeno. El relámpago es una claridad, es una luz, una descarga eléctrica. Y el trueno es el sonido que eso causa. Pero es todo la misma cosa. Rayo, relámpago y trueno. Rayo es descarga. Eso ocurre en una infinitez de segundos. Da una claridad. Usted va en internet a buscar la diferencia entre rayo y relámpago, usted verá esa diferencia. Y el trueno nos da ese sonido, ¿no? Y Juan nos mostró esto, que en el trono de Dios habían rayos. Y esa descarga generaba mucha luz, muchos relámpagos. Y esto generaba mucho ruido, mucha luz. Aquí nos habla del espíritu que está relacionado al hombre. Hoy el Señor es el espíritu. Y fue dicho en un mensaje por el hermano Pedro
El Espíritu es el que está hoy llevando a cabo la administración de la obra de Dios. Entonces hoy estamos en la era del Espíritu y el Espíritu es lo que está ejecutando todas las cosas. Es lo que está ejecutando la obra de Dios, como el siervo de Abraham, ¿no? Ese mensaje también, en otro mensaje también fue hablado de eso. Aquí estamos hablando de los 7 espíritus, ¿no? Del fuego, cuando habla del Padre, habla del trueno, del relámpago, de los rayos, de las voces, pero cuando habla del Espíritu es fuego. O sea, el relámpago es de allá del trono de Dios, el Espíritu, el cielo para la tierra, para la operación en la tierra, los 7 espíritus, la operación de Dios, de la obra en la tierra, ¿no? Y eso es fuego. Vamos a completar eso. Apocalipsis 5, 6. Que dice, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Aquí de nuevo estaba en el medio de los ancianos, que en portugués en el medio del trueno. Estaba en pie un cordero como inmolado. Esa visión Juan tuvo un poco después de la crucificación de Cristo, que tenía 7 cuernos. Este cordero, este hijo tenía 7 corderos y en la Biblia, cuernos nos demuestra, quiere decir fuerza para la batalla. Cuando llegue en Apocalipsis, hermanos, es batalla. Estamos viviendo Apocalipsis, como fue hablado también por el hermano Pedro. Nosotros no estamos viviendo Apocalipsis ahora. Também não estamos por coincidencia o por casualidad, no. falando de coisas do Como futuro, libro escatológico, curiosidade, o que vai acontecer, como curiosidad, qué es lo que está pasando, no. Estamos viviendo el Apocalipsis hoy. La venida del Señor está próxima. Ya tenemos algunos deslumbres del trono de Dios, pero aquí en la tierra es lo que el Espíritu, ¿no?, que está actuando. Y Juan tuvo la visión de los 7 cuernos, ¿no? Y en la Biblia cuernos tipifica a fuerza para la lucha, para la batalla. Vamos a ver en Deuteronomio 33, 37. Ustedes saben que los carneros están siempre batallando, ¿no?, a través de sus cuernos. Deuteronômio 33, 17. Fala o seguinte. Deuteronomio 33, 17 dice, como el primogénito de su toro es su gloria. Com eles, com os chifres, astas como astas de búfalo, con ellas acorneará a los pueblos, junto hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín y ellos son los millares de Manasés. Entonces aquí vemos que los cuernos tipifican a la fuerza. Vamos a ver aquí Salmos 132. Salmo 132, versículo 17. 132, 17. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. Aquí fue traducido como fuerza, ¿no? Allí haré retoñar el poder de David. Apocalipsis dice, habla de los 7 cuernos, es la fuerza total para la batalla. Hoy no estamos para jugar, para bromas, hermanos. Hoy estamos en el tiempo del fin. Los 7 espíritus en su obrar completo está obrando hoy en este tiempo. Lucas 1:69. E poderosa, essas 2 palavras juntas, até que traduziram bem, porque no hebraico é chifre.
Uau! E nos suscitou o chifre da salvação. O chifre que para quer dar dizer... luz a los que habían en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y este cordero también tenía 7 ojos. 7 ojos son, de nuevo volvemos para Apocalipsis 4:5, que dice que son los 7 espíritus de Dios que fueron enviados para la tierra. Entonces, del trono de Dios, el aspecto de Dios como un trueno, como relámpago, como rayo, como voces, es en el cielo. Pero cuando habla del espíritu, de los 7 espíritus, es para la tierra. Y esos 7 espíritus, de acuerdo con Apocalipsis 5:6, son los 7 ojos del Cordero. Y son las 7 lámparas de fuego. Son los 7 espíritus enviados por toda la tierra, los 7 ojos del Cordero enviados por toda la tierra. Y quiere decir también las 7 lámparas de fuego que son enviadas por toda la tierra, que están estableciendo ese vínculo. Dios en su inaccesibilidad, en su gloria, en su omnipotencia, es un relámpago, es su energía, es electricidad, pero cuando llega en la tierra, queridos hermanos, son 7 lámparas de fuego. Su cabeza, vamos a leer 1:14. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Podemos ver eso en Zacarías, capítulo 9, que habla de una piedra de edificación, que esa piedra tenía 7 ojos. Este cordero de Apocalipsis 1:14, que su cabeza y sus cabellos eran como blancos, como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Eso vimos en Apocalipsis 5:6, que son como llama de fuego. ¿Llama de fuego para qué? Para observar, para sondar, ¿no? Queridos hermanos de Europa, en este momento los 7 espíritus fueron enviados por toda la tierra. En este momento, 7 espíritus para recorrer toda la tierra. Y en este momento, esos espíritus, 7 espíritus, está recorriendo Europa, está recorriendo en su living, en su sala, está recorriendo sus salas, su país donde ustedes viven, está recorriendo ese espíritu con esos 7 ojos para sondar, para ver, para observar, para iluminar y para juzgar también. Y esos 7 ojos son 7 lámparas de fuego, que son 7 espíritus de Dios, que son 7 lámparas de Apocalipsis 4:5, esas lámparas de fuego, juntamente con los ojos del Cordero, son para iluminar, para juzgar, para quemar todo lo que es negativo. El trabajo de los 7 ojos, de las 7 lámparas, de los 7 espíritus de Dios, a través de Apocalipsis 4, 5 y 6, vemos que Dios son dos cosas, los 7 lámparas de fuego y son los 7 ojos del Cordero. Los 7 ojos del Cordero para observar, para examinar. Sóndame, Señor, y ve y conoce si hay en mí algún camino malo, guíame por el camino eterno. Y las 7 lámparas de Dios son para iluminar, para juzgar, para quemar todo lo que es negativo. Y de ahí vuelven los ojos de nuevo. Y ahí son derribadas las barreras, las cosas negativas, y los 7 ojos están aquí para infundirnos el encargo santo, la comisión santa que viene del trono de Dios de evangelizar toda Europa, toda la Europa. Somos la iglesia en Filadelfia. Tenemos poca fuerza política, económica, social. Somos pequeños en número, pero tenemos los 7 espíritus, tenemos los 7 ojos del Cordero, las 7 lámparas de fuego, y eso es para evangelizar, para llevar ese evangelio, para conectarse el cielo a la tierra, para traer esa energía para la tierra. Queridos hermanos, le quiero decir lo siguiente: Dios es toda esa energía, pero como el hermano Pedro nos dijo en uno de sus lives y en el mensaje del domingo, el mundo, el universo se volvió algo estático por causa de la rebelión satánica.
Y esa camada que está estática es exactamente los lugares celestiales donde están los principados y potestades. Los principados y potestades formaron esa camada, esa capa estática que isolan la tierra, que bloquean a veces la energía de Dios. Esa camada que es isolante, ¿no? Por eso el primer grande paso fue la encarnación de Cristo, porque Dios quebró, rompió esa capa isoladora, esa capa estática, Dios la rompió para que podamos conectarnos con Él del cielo a la tierra. Y Dios vivió como hombre aquí en la tierra. Dios manifestado en la carne es el gran misterio de la piedad. Jesús manifestó a Dios en su vivir. Él murió y fue sepultado y resucitó. Y le voy a decir una cosa, hermanos, y cuando Él ascendió a los cielos, Él rompió de nuevo esa camada estática y llevó la humanidad para la divinidad. Tenemos su nombre en la gloria. En la encarnación Dios nos trajo a Dios para la tierra. Nos trajo la divinidad para la humanidad. Rompió la primera vez esa camada, esa capa. Y en ascensión, cuando subió, de nuevo la rompió. Y llevó el hombre. Dios llevó la humanidad para la divinidad. Y cuando Él volvió como el Espíritu que da vida, de nuevo la rompió esa capa, esa camada estática. Y ahora, ¿quién está en el Espíritu? ¿Quién invoca el nombre del Señor? El Señor es el Espíritu y aquel que se une al Señor es un Espíritu con Él. Nosotros estamos conectados directamente con Él y nosotros rompemos esa capa, esa camada. Y hoy, cuando nosotros nos juntamos, nos unimos como ejército, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos conectamos directamente al cielo y todos esos truenos, relámpagos, rayos es traída para la tierra, y cuando aparece aquí en la tierra es fuego, es fuego. Por eso vamos a ver eso, queridos hermanos, vamos a ver en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, voy a leer el versículo 1. Oh Señor Jesús, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Mucha oración, llanto, arrepentimiento. No comí manjar delicado, ni entró ni mi boca carne vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Él tuvo una visión celestial, y ciñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. Hermanos, miren aquí, eran relámpagos. Un relámpago. Él era como un relámpago. Pero miren, y sus ojos. Miren, el canal de contacto, de conexión con una persona, entre 2 personas, son los ojos. Son los ojos. El cuerpo de él era un relámpago, era algo terrible, ¿no? Asustador, que separa. Pero sus ojos como antorchas de fuego. O sea, queridos hermanos, cuando Dios quiere contactarse con el hombre, cuando Dios se manifiesta aquí en la tierra, es a través del fuego. Allá en su trono Él es relámpago, rayo. La visión celestial siempre va a ser de relámpago, de rayo, pero cuando es para contactar al hombre, es fuego. Es fuego. Por eso que Jesús dijo, yo vine para lanzar fuego en la tierra. Allá en el trono, yo soy relámpago, soy rayo, trueno, pero cuando vengo aquí a la tierra yo quiero lanzar fuego. Vamos a continuar. Y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Esos ojos de fuego exactamente corresponden a los 7 ojos de Apocalipsis 5:6, que son los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Vamos a hablar un poquito de la creación de Dios basado en la live de ayer del hermano Pedro, porque da para que podamos entender mejor la creación de Dios.
Génesis 1:3. Haja luz e houve luz. Dice Dios, haya luz, Energia de Deus. y fue la Deus luz. criou o mundo através Dios da creó sua el mundo energia. a través de Deus esa é energía. Ah, Dios es energía. existe uma Existe una teoria teoría do universo, del origen teoria do del Big Bang. universo, Big que Bang, es la pois é. teoría del Big Esse Bang. Big Bang é El energia de Big Deus. Bang es energía de Dios. E quando Deus falou, Cuando Dios haja luz e houve luz. dijo, E nós vamos ver habló, daqui a pouquinho sea um la versículo luz, que fala y fue la que luz. Deus criou o universo através Y aquí da vamos a sua ver un palavra. versículo que Quando Dios creó el universo a abriu través de boca, su quando o palabra. Filho Fue se cuando Dios manifestou, abrió la aí houve boca y el Hijo se explosão, manifestó. houve o Y ahí raio, hubo houve la explosión, descarga hubo un elétrica, rayo, hubo una e descarga toda a energia de eléctrica. Deus Y se toda la descarregou energía de aí Dios e se houve descargó a ahí, formação do universo. se desahogó ahí. Aquele Hubo la ponto de formación singularidade del universo. explodiu e Ese o punto de universo singularidad hoje está em expansão. explotó y hasta hoy el universo É está a en criação expansión. pela energia de Y Deus. Essa é es a la luz creación que por la está energía de Dios. no versículo 3. Es Porque lo não que há, está como aquí, o lo que irmão dice en el Pedro explicou também, versículo não há 3. Como el linguagem hermano humana Pedro que possa explicó, descrever. no hay Então, lenguaje humano que quando pueda Deus describir escreve, esto. manda mensagem Entonces, para o homem, tem que usar cuando termos, Dios coisas, manda fenômenos que mensajes os para el seres humanos hombre, estão tiene que acostumados. usar Por exemplo, aquele términos o electro de mensajes. Ezequiel, não tem Ese uma palavra electro para de descrever. Ezequiel, no hay Só como pode escrever describirlo, coisas ¿no? com que o homem está Puede familiarizado, mas é algo escribir extraordinário. cosas que está Vamos ler Hebreus familiarizado, 11:3. pero vamos a leer Hebreos 11:3. Hebreus 11:3. Pela fé Hebreos entendemos que foi o 11:3. universo formado pela palavra de Deus. Uma palavra, explosão, o raio, relâmpago, trovão, o Big Bang, toda aquela energia Por de la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, un daí rayo, houve a formação do universo. De modo una que energía eléctrica, y de ahí hubo la formación del as coisas que universo. não De modo que aparecem. lo que se ve fue Versículo hecho, 1. y de Tá lo que vendo? no se Deus outrora veía. falado muitas vezes, de muitas maneiras, Hebreos nos palavras dos 1:1. profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas Dios, as habiendo coisas, hablado pelo muchas qual veces y de muchas fez maneras en o otro universo, tiempo a los padres pelo Filho, por los que é a profetas, palavra Él que nós dice que vimos lá, por quien 11:3. asimismo hizo el universo, Ele que é o resplendor da glória da Él cual expressão siendo el exata do seu ser, resplandor de su não só gloria criou, mas ele y la sustenta imagen misma de su todo o universo, sustancia, todas y as quien coisas com sustenta a todas las palavra do seu cosas con poder. la palabra de su poder. Irmãos queridos, quero dizer uma coisa, a Hermanos palavra do queridos, Senhor é o hermanos, que la leva essa palabra del energia, Señor es lo que é o que nos lleva esa traz essa energía, es lo energia. que Você trae está esa se energía. energizando? Usted quiere Comece a ser palavra do Senhor. energizado. A palavra do Senhor Usted está ligando comience a com a leer la palavra de palabra del Deus. Señor, Quando nós a estamos escuchar la palabra conectados del à Señor, porque palavra do está, Senhor, nós somos conéctese energizados, a ficamos la palabra del elétricos. Señor, porque eso nos hace que seamos E aqui na terra, eléctricos, energizados quando aquí en la saímos aqui tierra da para terra, conectarnos con não Dios. Cuando saímos salimos aquí en la disparando raios e tierra, trovões, fogo, nosotros fogo do Espírito necesitamos desceu. salir Por isso que todo o versículo que nós esparciendo vemos aqui na terra está aqui rayos para y encorajar. truenos, porque eso O tiene que ser servo de el Deus é fuego del fogo, fogo, Espíritu queimar, saliendo de arder. nosotros, quemar, arder en nosotros. Êxodo 19. Éxodo 19, Êxodo 19, Éxodo versículos 16 a 19, 18. versículo 16 al 18. Ao amanhecer do terceiro dia, houve Aconteció trovões que e al tercer relâmpagos. día, cuando vino la mañana, Grande vinieron espessa nuvem truenos y sobre o monte, relámpagos y espesa nube sobre el monte monte, Sinai. E el muito monte forte Sinaí, clangor de y trombeta, de sonido de maneira que todo bocina o muy povo que estava no fuerte, y arraial se entremeció se estremeceu. E Moisés se levou o povo entremeció fora do todo arraial el ao pueblo que encontro de estaba en Deus e el puseram-se ao pé do campamento. monte. Da parte de Deus no céu é relâmpago, trovão. Y Moisés, de la Quando parte o de monte Dios del Sinai cielo, es foi relámpago y criado, quando trovón Deus y trueno. baixou ao monte Sinai, era Cuando fogo, Dios bajó al monte porque havia Sinaí, fumaça, fue fuego, porque porque o Senhor había descera sobre ele em fogo. humo, Tá ¿no? vendo, queridos irmãos? No céu Porque é Dios descendió como un relâmpago, fuego. trovão, En mas el quando Deus cielo es desceu un ao monte relámpago, para un falar trueno. com os homens, Pero cuando Él ele era descendió al fogo. monte para hablar con los A hombres, sua Él fumaça se subiu convirtió como en fumaça fuego. de uma El fornalha. humo E todo o povo monte tremia subió, grandemente. Daí vem humeaba. os Todo el 10 monte mandamentos. Sinaí humeaba Deus porque falou os Jehová 10 había mandamentos. descendido sobre E aí él no en versículo 18 fuego. e 19 do capítulo Y en el 20 fala: versículo todo o povo 19 dice él, presenciou y os descendió trovões e Jehová sobre el relâmpagos monte e o Sinaí, clangor sobre de la trombeta e o cumbre. monte fumegante. E o povo observando se El estremeceu e humo ficou de subía longe. E como disseram a el humo de Moisés: un se horno y todo el nós monte se ouviremos, estremecía porém en não gran fale Deus manera. El conosco, sonido de la para bocina que iba não aumentando en extremo. morramos. Moisés hablaba y Dios le respondía con Levítico voz capítulo 10, tronante. versículos 1 e 3.
Levítico capítulo 10, versículo 1 al 3. Ese pasaje es muy interesante, Levítico 10, 1 y 3. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. No era el fuego que venía del altar del holocausto. Ellos tocaron el fuego que no venía del altar del holocausto, era un fuego extraño. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó. Y murieron de delante de Jehová. De allá del cielo Dios envió un rayo, su energía aquí en la tierra, y los consumió. Y ese fuego los consumió y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Vamos a explicarles un poco esto. Levítico 16, 11 al 13. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar del holocausto. Tenía que tener brasas de fuego del altar de delante de Jehová, ¿no? Y sus puños llenos de perfume aromático molido, y los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. O sea, Nadab y Abiú no fueron a buscar el fuego del altar del holocausto. Ellos buscaron fuego en otro lugar. Por eso que Dios envió un fuego y los consumió. ¿De dónde que viene el fuego del altar del holocausto? Eso es lo que quería preguntarle a ustedes, hermanos. Había alguien ahí raspando dos palitos para encender el altar del holocausto. No. En cuanto el tabernáculo estaba armado, no podía apagarse el fuego. Había siempre que ponerle leña. Pero ¿cómo ese fuego era prendido por la primera vez, no? Capítulo 9, versículo 24. Aquí en este capítulo habla de cómo las instrucciones que Dios les dio para que hagan este holocausto. En el versículo 22 dice: después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Ese fuego vino desde el cielo, fue un rayo que Dios mandó desde el cielo, fue un trueno, un relámpago. Cuando llegó en la tierra fue fuego. Lo que las personas veían era fuego, pero desde el cielo era un relámpago. Entonces quiero repetirles de nuevo, delante del trono de Dios es un relámpago, es un rayo, pero cuando llega acá en la tierra es fuego. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Lo que vemos aquí es el fuego que estaba quemando sobre el altar del holocausto. Y ese era el fuego que tendría que haber sido usado en el altar del incienso, ¿no? Vamos a ver Primera de Reyes. No voy a poder leer por causa del tiempo toda la historia. Esta historia que no la conocen, la deberían leer. Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí Elías estaba desafiando a los profetas de Baal. Estaban adorando a Baal y Elías estableció un altar y pidió para que los adoradores de Baal
puedan prender el altar, a encender el altar y no encendió. El versículo 36 dice, voy a leer también el 33. Elías hizo esto, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y los puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, es una manera totalmente no convencional para encender fuego, ¿no? Había tanta agua que el agua recorría alrededor. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por tu mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces, miren aquí, hermanos, entonces cayó fuego de Jehová. Lo que apareció en el altar fue fuego de Jehová. Pero ese fuego vino directo del cielo, salió del trono de Dios como un rayo, como un relámpago. Cuando llegó en el altar fue fuego y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¡Qué poder, qué energía! Entonces del trono cayó de Jehová y consumió el holocausto, la leña. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios, alabado sea el Señor. Entonces vimos, hermanos, que de la zarza ardiente, ya compartimos con los hermanos en uno de estos mensajes del viernes a la noche, capítulo 3 de Éxodo, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio a la zarza, que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo, Jehová, y veré esta grande misión. Por causa de la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. La tierra ahí era santa, santificada, porque el fuego representa la santidad de Dios. ¿Cómo esa zarza fue encendida, no? ¿Será que usaron un fósforo? No, queridos hermanos, ese fuego es la expresión de Dios aquí en la tierra, pero aquel fuego vino de un rayo que descendió del cielo, un rayo y un relámpago. ¡Uf! Aquella descarga encendió la zarza. Allá en el trono Dios es un relámpago, un rayo, pero la zarza en nosotros es un fuego, es fuego. Alabado sea el Señor. Entonces la llama de fuego, hermanos, aquí en la tierra, es para santificar, representa la santidad de Dios. Génesis 3, 24. Después que el hombre fue expulsado del jardín. Génesis 3, 24. Uma espada flamejante que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Deus não queria... Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubín y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Colocó 2 querubines representadas por el fuego. Entonces vemos aquí el fuego. Y Deuteronomio 4:24 porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Allá en el cielo Dios es un trueno, un rayo. Aquí en la tierra Dios es fuego consumidor. Capítulo 9, versículo 3.
Deuteronomio 9:3. Entiende pues hoy que es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor que los destruirá y humillará delante de ti. Hebreos 12:29. Fala, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Agora, Hebreos 12:29 dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Otro ejemplo, Éxodo. Este ejemplo es muy animador. Cuando la presencia de Dios aquí en la tierra, ese Dios que en el trono es relámpago, rayo, trueno, es voces, son voces, aquí en la tierra es fuego. Éxodo capítulo 13. Éxodo 13, 21, 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego. Miren, la presencia de Dios, hermanos, entre su pueblo era a través del fuego, y durante la noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Éxodo 14, versículo 19. Del 19 en adelante dice que muestra cuando el pueblo de Israel estaba siendo perseguido por los egipcios y ellos estaban estaban en el mar y atrás estaban los egipcios, ¿no? Y ahí, y en el 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Y iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos. Para los israelitas, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces ahí el pueblo pasó y así fue. Y miren el versículo 24 dice, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. O sea, la presencia del Señor miraba como fuego, ¿no? Y trastornó el campamento de los egipcios. Y así el Señor destruyó a todos los egipcios. Números capítulo 9. Números capítulo 9, 15, 16. En el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tierra del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. La presencia de Dios era como fuego, ¿no? La apariencia de fuego. En el capítulo 14 dice, versículos 13 y 14, dice, pero Moisés respondió a Jehová, lo oyeron luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. El Señor Jesús les dijo a los discípulos cuando Él volviese. Vamos a leer aquí Mateo capítulo 24. Cuando Él vuelva, Mateo capítulo 24. Cuando Él vuelva del cielo va a aparecer como un relámpago, una vez más. Mateo 24, versículo 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahí será la venida del Señor. Va a venir en su apariencia gloriosa, en su gloria, como dice Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Con la misma apariencia del Padre.
Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Es una apariencia de relámpagos, hermano. Leí todo esto para mostrarles que está todo conectado, hermano. ¿Por qué que el Señor nos está hablando tanto de relámpagos, de truenos, de voces, de rayos? Porque estamos en la era de Apocalipsis, hermanos. Dios nos está invitando para subir al trono, para estar en su presencia. El Señor quiere que tengamos una visión panorámica de lo que está para acontecer, porque estamos viviendo en estos últimos tiempos. ¿Qué es lo que vemos en el trono? Relámpagos, vemos ese Dios que es energía, ese Dios que es electricidad, que es luz, ese Dios eterno, con su omnipotencia, su poder. Él quiere transmitir ese poder para el hombre. Él quiere romper todas las camadas, las capas isolantes. Él hace eso a través del Espíritu, a través de los 7 espíritus, que son los 7 ojos del Cordero, que son las 7 antorchas de fuego, lámparas de fuego. Y eso hace a través de la iglesia, una iglesia conectada con Él, que a través de su oración de guerra rompe las barreras, estas capas del Hades, de los lugares celestiales, de los principados y potestades, para que podamos conectarnos con el trono de Dios, para traer el cielo para la tierra, para ejecutar en la tierra lo que ya fue ejecutado en el cielo. El tiempo verbal de Mateo 18 es todo lo que atares en la tierra, todo lo que atares en la tierra habrá sido atado en el cielo. Es el futuro del presente compuesto, indicativo en la parte pasiva, o sea, que ya fue hecho en el cielo. Se espera que nosotros actuemos en la tierra para traerlo a existencia en la tierra, porque ya fue hecho en el cielo. Dios solo está esperando que la iglesia ore, oración de guerra, para que sea ejecutada esa voluntad. Habrá sido liberado. O sea, ya fue hecho en el cielo. Y a través de nuestra oración de guerra, todas las veces que oramos, rompemos esas barreras, esas capas que isolan el cielo de la tierra. Y todas las veces que rompemos las barreras, los rayos, los truenos, los relámpagos del cielo llegan a la tierra. Y cuando llegan a la tierra es fuego. Y queremos cooperar con el Señor para traer ese fuego del Evangelio para la tierra. Y ese Evangelio es el Evangelio de la gloria, es el Evangelio que está en el trono de Dios. Tiene los rayos, los truenos, los relámpagos, el Evangelio de Dios, de la gloria de Dios. Primera de Timoteo 1:11. Es el Evangelio de Dios bendito. Segunda Corintios 4, el Evangelio de Cristo. Necesitamos dejar ese fuego quemar en nosotros, como Pablo habla en 1 Corintios 9. Ay de mí si no predico el Evangelio. Espero que todos ustedes, hermanos de Europa, tengan ese fuego quemando dentro de ustedes, estén conectados con Dios, con su trono, puedan hacer eco, se hagan oír, escuchar la voz de Dios, hagan oír y escuchar la voz de Dios, ver los rayos, los relámpagos, ser energizados por Dios aquí en la tierra y quemar, arder por el Evangelio. Vine para lanzar fuego sobre la tierra y bien quisiera que ya estuviera ardiendo. ¿Qué es lo que significa esto, hermano? Que Jesús, Él quería poner fuego en la tierra, pero Él tenía un bautismo, había algo que lo restringía, ¿no? Él tenía que pasar por un proceso, tenía que pasar por la muerte y la resurrección. En Mateo capítulo 17, ¿qué dice? Vamos a leer Mateo 17. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús estaba revestido de su humanidad. Queridos hermanos, miren, voy a leer para ustedes aquí, voy a terminar de leer este versículo. Lucas 12:50 dice, o sea, traducido quiere decir
pasar por la muerte, de un bautismo tengo que ser bautizado y como me angustio hasta que se cumpla. Tengo que pasar por la cruz para ser sepultado y resucitar porque tengo algo que necesito liberarlo. Eso algo está preso dentro de mí. Y cuánto me angustio. En la palabra griega se dice, se siente apretado, oprimido, presionado, preso, hasta que se cumpla, hasta que ese bautismo se realice. No me voy a sentir liberado hasta que muera. Cuando me muera, sí, mi humanidad va a abrirse y de ahí la vida dentro de mí va a fluir, va a salir, va a explotar. Entonces Jesús estaba así, estaba dentro de esa humanidad del monte de la transfiguración. Yo uso siempre ese ejemplo, abrió el cierre de la humanidad y salió luz como un sol, rayos, relámpagos. Estaba Cristo en su gloria. Él compartía con Dios en su trono y vio la gloria de Dios como un sol. Resplandecía como un sol y sus vestiduras se volvieron blancas como una luz resplandeciente y muestra que lo que estaba dentro de él quería liberarlo, ¿no? Y después, bueno, lo cerró de nuevo el cierre y ocultó de nuevo su divinidad. Juan 12:24 habla de esta angustia que él tuvo, ¿no? Juan 12:24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Esa casta, esa cáscara de esas cosas muchas veces están asegurando ese poder, ¿no? Necesito quebrar eso para que esa vida pueda salir de mí y pueda producir muchos frutos. El bautismo de él se confirma en Marcos, capítulo 10, versículo 38. Es el bautismo de la muerte de él. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. En el versículo 35 dice que entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? El bautismo de su muerte. Ellos le dijeron, podemos. Ellos no sabían lo que estaban diciendo. Jesús le dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis. Y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero ellos después tuvieron muerte, ¿no? El martirio. Por eso, queridos hermanos, Jesús dijo que yo vine para lanzar fuego sobre la tierra. Y esta noche quiero decirles a ustedes, el Señor quiere lanzar fuego sobre Europa. Y el Señor dice, ¿cómo me gustaría que ya estuviera ardiendo, ¿no? Un secreto, hermanos, que hay un gran avivamiento, encorajamiento, que el Señor es hoy el Espíritu que ya vive dentro de cada uno de ustedes. Y cada uno de ustedes está conectado al trono de Dios. La barrera, la capa fue rota, porque ahora ustedes en Europa están conectados con el trono de Dios. Y ese trono de Dios, cuando salen los rayos del trono, los truenos aquí en la tierra, es fuego. Y Dios quiere poner fuego aquí en toda la tierra. Antes que Él venga, Él quiere poner ese fuego de su palabra en toda la tierra. Que Dios pueda usarlos a todos ustedes para eso. Y para terminar voy a leer 2 de Timoteo 1:6. Voy a leer en la nueva versión internacional. Hermanos de Europa, que mantengan viva la llama. Por esta razón, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Está en ti por la imposición de mis manos. Nunca dejes apagar ese fuego que está dentro de ti.
conectando, trayendo los relámpagos, trayendo esa energía en todo su potencial. No dejes apagar ese fuego a través de su ejército unido, comprometido para llevar ese fuego del Evangelio, para quemar en toda la tierra, en toda Europa. Acordándonos que cuando descendemos, la declinación, eso nos hace que nos enfriemos. Por eso no vamos a enfriarnos, hermanos. ¿Qué puede apagar el fuego? ¿Qué puede apagar el fuego de usted en Europa? Es la tibieza, las ideologías, los enseños diferentes, la conciencia cauterizada, paralizada. Que el Señor pueda fortalecer a todos los hermanos para que puedan cada vez más conectarse, estar conectados a la palabra profética. Cuide de su conciencia. No permita que su amor se enfríe. No permita que la iniquidad se propague. No permita que su espíritu esté apático, insensible, lleno de callos. No, otra cosa que es muy común en Europa, como en todas partes del mundo, pero como esta conferencia es europea, voy a hablar específicamente. Es más intenso. Son las ansiedades y preocupaciones del día a día, ¿no? La palabra que di el viernes a la noche, hablé y dije todos los versículos. Y en un lugar como Europa pueden tener ciertas dificultades, ¿no? Pero también eso puede apagar el fuego que está dentro de nosotros. Y de ahí vienen las ideologías, herejías, los enseños diferentes. Por eso necesitamos estar enfocados. Necesitamos transformar nuestro cuerpo, nuestra alma y arder en el espíritu. En el servicio a Dios, ser diligentes. Vamos a leer Romanos, capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar para que nuestra oración mueva el trono de Dios. Todas las veces que oramos, podamos romper esas capas y traer el trono de Dios para la tierra. Vamos a reavivar el fuego. Vamos a mantener viva esa llama del don de Dios, la llama del Evangelio, para que el fuego del Evangelio se expanda por toda la Europa, en todos los países. Leí mensajes de desespero de los hermanos de Hungría queriendo un suplimiento de la palabra, un ánimo. Hay varios países así, pero tenemos poca fuerza, pero el Señor está haciendo milagros. Alabado sea el Señor. Entonces vaya a terminar leyendo de nuevo ese versículo. Yo vine para lanzar fuego sobre la tierra. Y bien quisiera que ya estuviera a arder, que estuviera la tierra en llamas. El segundo versículo, él ya probó, ya fue bautizado con el bautismo y la vida de él fue liberada. Todos juntos, en toda la tierra, especialmente en Europa. Vamos a llevar este fuego del Evangelio para que el Señor sea glorificado y podamos a través del Evangelio, como la Biblia dice en Mateo capítulo 24, será predicado el Evangelio del reino en toda la tierra habitada, entonces vendrá el fin. El progreso de Apocalipsis depende del avance del Evangelio. Alabado sea el Señor por el testimonio en Europa. Que el Señor pueda bendecirlos a ustedes, que el Señor continúe bendiciendo esta conferencia y que las palabras de esta conferencia puedan animarlos para que en Europa
pueda darse un salto en la cuestión del Evangelio, de traer el fuego para esta tierra. Alabado sea el Señor. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.